Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente. La suscrita Georgina Alejandra Bujanda Ríos, en mi carácter de diputada a la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y en su representación, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones primera y segunda del artículo 64 y fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, así como de la fracción primera del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo a esta honorable asamblea a presentar iniciativa con carácter de decreto que reforma el artículo 180 bis de nuestro Código Penal al tenor de la siguiente exposición de motivos. La violencia digital se desentraña como aquel conjunto de acciones en las que se expongan, difunden o reproducen imágenes, audios o videos que tienen contenido de índole sexual íntimo de una persona sin su consentimiento. De lo anterior, se colige que estas acciones o actividades realizadas atentan claramente contra la integridad, dignidad y la vida privada de las mujeres, generando un daño psicológico, económico o sexual, mismo que puede ser irreparable, generando de igual manera un daño en su entorno familiar, laboral o cualquiera que fuese el de desarrollo. En México, el caso de la violencia digital no es ajeno. Según datos y estadísticas del INEGI, 9.7 millones de mujeres de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso, a diferencia de 8 millones de hombres. Esta práctica se ha intensificado después de la pandemia, puesto que ha llevado a nuestra sociedad a una nueva forma de vida más digital, misma situación que genera un constante estado de vulnerabilidad para las mujeres que pudiesen ser víctimas del delito. La denominada Ley Olimpia surge como consecuencia de la difusión de un video de contenido sexual, el cual fue grabado y publicado sin autorización de la mujer que aparece en el mismo, hecho ocurrido en el estado de Puebla. De lo anterior, se impulsó la iniciativa que tenía como objetivo reformar el Código Penal de la mencionada entidad, tipificando estas conductas como una violación clara al derecho a la intimidad, por lo que se fue replicando en todas las entidades federativas e inclusive ha sido un ejemplo a nivel internacional. Es importante señalar que el término Ley Olimpia no hace referencia a una ley como tal, sino que se refiere al conjunto de reformas que tienen como objetivo reconocer a la violencia digital como un delito, que viola la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. La importancia de esta serie de reformas a nuestra legislación ha venido a visualizar la violencia digital como un delito y se reconoce en la ley del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, lo que implica que se genere una obligación por parte del Estado en emplear sus recursos para combatir y prevenir este tipo de violencia. En Chihuahua, esta situación se atendió el 27 de enero de 2021, dentro del Código Penal del Estado, en su numeral 180 bis, mismo que en su primer párrafo menciona a la letra, abro comillas, a quien reciba o obtenga de una persona imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y las revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad, se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y de 100 a 200 días de multa. Cierro comillas. En este tenor de ideas debemos señalar que la Ley Olimpia tiene como objetivo castigar el acoso digital y tipificar como delito contra la intimidad sexual grabar o difundir contenido sexual por medios digitales sin consentimiento. Por otra parte, debemos contemplar que para la persona que se observa como víctima de este delito, encontrará un daño irreversible. Esto por el daño a su dignidad como persona. A nivel federal se generó esta serie de reformas imponiendo una pena mucho más elevada a quien fuese la persona que generase este agravio al difundir este contenido. Esta porción normativa dentro del Código Penal Federal exige una pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1,000 unidades de medida de actualización. Es en atención a que en Chihuahua fue uno de los últimos estados en atender esta problemática y precisando de igual manera que es uno de los que considera una de las penalidades más bajas dentro de los mismos ordenamientos a nivel estatal, se considera necesaria la modificación a la misma. De este modo, lo que pretende esta iniciativa es armonizar el artículo 180 bis de nuestro marco jurídico con el artículo 199 octies del Código Penal Federal, esto en relación a la pena que se encuentra en el tercer párrafo de esta porción normativa.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea de Representación Popular el siguiente proyecto de decreto. Se reforma el artículo 180 bis de nuestro Código Penal dentro del primer párrafo para que la porción normativa quede redactada de la siguiente manera. Artículo 180 bis. A quien reciba o obtenga de una persona imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y la revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad, se le impondrá de 3 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1,000 unidades de medida y actualización. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto. Dado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 5 días del mes de septiembre del año 2023. Es cuanto, Presidenta. Gracias.